Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Parte 3 de la saga Meditaciones para reconocer los 5 agregados. Por el Dr. Alexander Berzin. Enseñanza extraída de la web studybuddhism.com. El agregado de las formas. Los agregados solo incluyen fenómenos no estáticos. Como se mencionó, los 5 agregados son un esquema conveniente para ayudarnos a organizar y comprender nuestra experiencia. Cada agregado es una colección de varios factores similares que conforman cada momento de nuestra experiencia e incluyen solo fenómenos no estáticos. Para ilustrar lo que se entiende por colección, usemos el ejemplo de ir a comprar alimentos. Cada vez que vamos a comprar alimentos, ponemos en nuestra canasta algunos artículos de cada uno de estos 5 departamentos de la tienda: lácteos, frutas, verduras, carnes y todo lo demás. Cada departamento tiene una colección de estos artículos en sus estantes, y cada vez que compramos, los artículos cambian y las colecciones también cambian. Sin embargo, nunca ponemos en nuestra cesta todos los artículos de los departamentos, solo algunos, y cada vez elegimos artículos diferentes, aunque sí tenemos nuestros favoritos. Los 5 agregados son como estos 5 departamentos en la tienda de alimentos, pero no existen en ninguna parte, ni todos los elementos que los componen suceden todos a la vez o todo el tiempo. Pero en cada momento, algún elemento o elementos de cada uno de los 5 agregados están sucediendo en nuestra cognición y cambian todo el tiempo. Categorías estáticas. Los agregados, sin embargo, no incluyen los fenómenos estáticos que también aparecen a veces en nuestras cogniciones, especialmente en nuestras cogniciones conceptuales. Los fenómenos estáticos más comunes son las categorías. Volvamos a nuestro ejemplo de compra de alimentos. Todos los artículos que aparecen en los estantes del departamento de lácteos se incluyen en la categoría de productos lácteos. Podemos poner productos lácteos individuales en nuestra canasta, pero no podemos poner la categoría productos lácteos en nuestra canasta, ¿no? La categoría es estática. Siempre hay un departamento de productos lácteos en una tienda de alimentos con artículos que encajan en la categoría de productos lácteos. Eso no cambia, pero la colección de productos lácteos que encajan en esta categoría sí cambia. La colección no es estática. Entonces, no es lo mismo que la categoría estática y no incluye la categoría. Del mismo modo, el agregado no estático o colección de formas de fenómenos físicos, por ejemplo, no es lo mismo que la categoría estática, formas de fenómenos físicos, y no incluye esta categoría. Los fenómenos no estáticos en relación con las continuidades mentales. Hasta ahora hemos estado describiendo elementos individuales que estamos experimentando que cambian de un momento a otro. Estos elementos pueden estar conectados con nuestra propia continuidad mental o con la continuidad mental de otra persona o a ninguna continuidad mental. El término técnico continuidad mental se utiliza para describir la continuidad de la actividad mental de alguna persona individual. De esta manera, nuestro cuerpo está conectado a nuestra continuidad mental y a través de la continuidad mental está conectado a lo que convencionalmente llamaríamos yo. Por ejemplo, si golpeas este cuerpo, siento dolor. Además, tu cuerpo está conectado a tu continuidad mental y no a la mía. Si golpeo tu cuerpo, tú lo sientes. Yo no siento nada en absoluto. No obstante, puedo experimentar el cuerpo de otra persona. Puedo verlo, tocarlo, etc. Es parte de mi experiencia y, sin embargo, no está conectado a mi continuidad mental. No es lo mismo que ver mi cuerpo y tocar mi propio cuerpo. Del mismo modo, una mesa no forma parte de la continuidad mental de nadie. Podemos golpear la mesa y sentir dolor en la mano, pero la mesa no siente ningún dolor.
Sin embargo, aún podemos experimentar la mesa, verla y tocarla. Nuestro cuerpo, el cuerpo de otra persona e incluso la mesa cambian de un momento a otro, de limpio a sucio, por ejemplo. Estos son tres tipos diferentes de cosas que podemos experimentar, y todas cambian de un momento a otro. Otra parte de nuestra continuidad mental es nuestra ira. Sin embargo, la ira de otra persona es parte de su continuidad mental. No experimentamos la ira de otra persona, aunque podemos ver los efectos de la ira en su comportamiento. Aún así, no es parte de nuestra continuidad mental. Tomemos un momento para digerir todo. Esta metodología quizás sea útil para asegurar que entendemos cada punto. Con esto tenemos una base para seguir adelante. De lo contrario es fácil perderse. Bien, para hacer un recuento, estamos examinando qué constituye nuestra experiencia y eso cambia de un momento a otro. Consideremos, por ejemplo, lo visible, la información visual conformada por formas de colores. Lo visible de nuestro cuerpo está conectado con nuestra propia continuidad mental. Lo visible de su cuerpo está conectado a su continuidad mental y lo visible de un árbol no está relacionado con el árbol. No está conectado a la continuidad mental de nadie. El agregado de las formas de fenómenos físicos. Comencemos a mirar específicamente cada uno de estos 5 agregados. El primero es el agregado de formas de fenómenos físicos. En este agregado se incluyen lo visible, los sonidos, los olores, los sabores, las sensaciones físicas y las formas de fenómenos físicos que solo puede conocer la mente, como las imágenes, los sonidos, etcétera, que aparecen en nuestros sueños y recuerdos. Tomemos un momento para reconocer cada una de estas diferentes formas de fenómenos físicos. Después de todo, el propósito de aprender sobre estos 5 agregados es poder reconocerlos dentro de nuestra propia experiencia, momento a momento, y darnos cuenta de que están cambiando de un momento a otro. Lo visible. Comencemos con información visual. Lo visible. Básicamente, estos son parches de formas coloreadas. Cuando vemos alrededor de la habitación, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo parches de formas de diferentes colores, ¿no es así? No se puede tener un parche de color sin que ese parche tenga una forma. Y no se puede tener un parche con una forma sin que también tenga un color. Por lo tanto, hay formas cuadradas amarillas y formas redondas blancas, pero no tan bien definidas como un libro para colorear. Dentro del marco de los tres tipos de fenómenos no estáticos explicados, vemos formas coloreadas que están conectadas a nuestra propia continuidad mental, es decir, las formas de nuestro cuerpo. Vemos las formas coloreadas conectadas a las continuidades mentales de otras personas o animales, las de su cuerpo, y vemos las formas coloreadas de los objetos en la habitación. Todas ellas están cambiando todo el tiempo. Cuando hacemos algo, las formas de colores de nuestras manos cambian continuamente. Lo mismo ocurre con las formas coloreadas del cuerpo de otra persona cuando hace algo. Las formas coloreadas de los objetos que vemos también cambian, como lo que vemos mientras preparamos una comida o escribimos un mensaje en nuestra computadora o teléfono. Básicamente, estamos hablando de la información visual de todo lo que vemos. Imaginemos que tomamos una fotografía de un supermercado lleno de gente comprando. Luego, después de unos segundos, tomamos otra fotografía. Si examinamos las formas coloreadas en cada fotografía, serán diferentes. Las formas coloreadas de cada cuerpo serán diferentes, así como las formas coloreadas de los elementos que manipulan. Todas estas cosas cambian de un momento a otro. Tomemos un momento para mirar a nuestro alrededor y reconocer dentro de nuestra propia experiencia lo visible, estas formas de colores que van cambiando de un momento a otro. Algunas de ellas están tan conectadas con nuestra propia continuidad mental
algunas con la continuidad mental de otras personas y algunas no están conectadas con la continuidad mental de nadie. Al igual que la fotografía, lo que vemos en cada momento se compone de una combinación de estos tres tipos de elementos. Aunque quizás no sea familiar hablar de lo visible de esta manera, no es tan difícil de entender si pensamos en términos de la analogía de tomar una serie de fotografías. Bien, tratemos de mirar a nuestro alrededor y observemos que estas formas de colores son de estos tres tipos y están cambiando todo el tiempo. Si movemos la cabeza, es bastante obvio que están cambiando. Recordemos que el universo no existe como una fotografía fija. No es que solo haya una instantánea y eso es todo. Es como una película. Está cambiando todo el tiempo. Ver solo formas coloreadas o ver también objetos de sentido común. Podríamos hacer un análisis profundo sobre lo visible. Se podría hacer una pregunta muy estimulante. Cuando vemos las formas coloreadas de una flor roja, ¿estamos solo viendo formas coloreadas o estamos viendo la flor? Después de todo, una flor no solo tiene la información visual de lo que es visible en ella, también tiene la información olfativa de su fragancia. Dentro de los sistemas filosóficos budistas, tenemos algunos que dicen que estamos viendo tanto formas coloreadas como flores reales, y otros que dicen que solo vemos formas coloreadas y que las flores solo se pueden conocer conceptualmente, sintetizadas conceptualmente a partir de lo que es visible de ellas y su fragancia. Es muy sencillo aceptar que vemos formas coloreadas. No es muy difícil de entender. Sin embargo, también podemos ver que hay puntos mucho más sutiles asociados con este ejemplo. ¿Vemos realmente objetos convencionales de sentido común o no? No entraremos en una discusión profunda, pero esto es solo para presentar la idea de que incluso temas simples pueden conducir a algo mucho más profundo. Los sonidos. La siguiente forma de fenómenos físicos son los sonidos. Podemos escuchar sonidos que están conectados con nuestra propia continuidad mental como nuestra propia voz. O podemos escuchar sonidos que están conectados con la continuidad mental de otra persona, como el sonido de otra persona hablando o el canto de los pájaros. También podemos escuchar sonidos que no están conectados con la continuidad mental de nadie, como los sonidos del tráfico afuera. Así como el campo del sentido visual se compone de una combinación de estos tres tipos de fenómenos, el campo del sentido auditivo también lo está. Además, podemos escuchar los tres al mismo tiempo. Tratemos de reconocer que podemos escuchar el sonido de nuestra propia respiración, el sonido de los pájaros afuera cantando y el sonido del tráfico que pasa. Cada uno está cambiando todo el tiempo y a diferentes ritmos. A menos que seamos ciegos de nacimiento, experimentamos en cada momento en el que estamos despiertos algún tipo de fenómeno visual. Incluso en completa oscuridad podemos ver la oscuridad. Del mismo modo, a menos que seamos sordos, en cada momento en que estamos despiertos estamos escuchando algo. Incluso en el llamado silencio total, todavía podemos escuchar los latidos de nuestro corazón o nuestra respiración. Estamos escuchando y viendo algo diferente en cada momento y estamos escuchando y viendo al mismo tiempo. Cuánta atención prestamos a lo que estamos escuchando o viendo, eso es otra cosa. En realidad, la atención está en uno de los otros agregados. En cualquier caso, las imágenes y los sonidos son parte de lo que experimentamos. Tratemos de observarlos a ambos simultáneamente para reconocer que están cambiando de un momento a otro. Olores. Otra dimensión de la forma son los olores. Podemos oler muchas cosas.
Podemos oler nuestro propio cuerpo conectado a nuestra propia continuidad mental. Podemos oler el cuerpo de otra persona o el gato o el perro conectados a su continuidad mental. También podemos oler al mismo tiempo la contaminación del aire o la comida que se está preparando en la cocina. Lo que olemos es una combinación de muchos olores diferentes, ¿no es así? Podemos oler el aliento de otras personas o el humo del cigarrillo. Los perros pueden diferenciar los olores mucho mejor que los humanos, pero todos experimentamos esta multitud de olores. Shantideva, el gran maestro indio, en la discusión sobre el apego, hacía una gran distinción entre el olor del perfume y el olor natural del cuerpo. ¿Qué es lo que nos atrae? ¿Es el olor del perfume o el olor real del cuerpo de la otra persona cuando tenemos apego a alguien? Decimos, ¿tu cuello huele tan bien? Pero en realidad estamos oliendo el champú y no el cabello en absoluto. Como señaló Shantideva, si la persona no se lava durante unos meses, el olor natural de su cuerpo quizás no sea tan atractivo. Tratemos de observar los diferentes olores que experimentamos. Primero enfóquense solo en los olores y luego agreguen lo visible y los sonidos, porque de hecho, las imágenes, los sonidos y los olores componen cada momento de nuestra experiencia y en cada momento van cambiando. Sabores. El siguiente tipo de forma de fenómeno físico es el sabor. Podemos saborear algo que está conectado con nuestra propia continuidad mental, como la saliva en la boca. ¿Pueden saborear la saliva en su boca? No somos conscientes de ello tan a menudo, ¿verdad? Sin embargo, tiene un sabor. Es parte de nuestra experiencia y está cambiando todo el tiempo. También podemos experimentar un sabor que está conectado con la continuidad mental de otra persona, como el sabor de los labios de otra persona cuando nos besamos. También podemos saborear lo que no está conectado con la continuidad mental de nadie, como el sabor del café o una hamburguesa. La carne de la hamburguesa ya no está conectada a la continuidad mental de la vaca, aunque lo estaba. Todos estos están cambiando todo el tiempo. Además, podríamos imaginar una situación en la que se experimentan los tres tipos de sabores al mismo tiempo. El sabor de la saliva en nuestra boca, el sabor de los labios de otra persona al besarla y el sabor del chicle que estamos masticando. Sin embargo, esto rara vez ocurre. En este momento de esta sesión, probablemente solo probamos la saliva en la boca, así que centrémonos en eso. Con suerte, eso no es demasiado desagradable. Luego agreguemos a lo que estamos experimentando en cada momento lo visible, sonidos y olores, y tratemos de ser conscientes de todos ellos a la vez, porque de hecho los estamos experimentando todos al mismo tiempo. Sensaciones físicas. Bien, ahora agreguemos sensaciones físicas. Experimentamos sensaciones físicas que están conectadas a nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, la sensación física de nuestra lengua dentro de nuestra boca. Esta puede ser una sensación física extraña cuando empezamos a enfocarnos en ella. Tenemos esta cosa dentro de nuestra boca que se mueve todo el tiempo, especialmente cuando hablamos. Es realmente extraño ser consciente de esto en nuestra boca. Sin embargo, ahí está. Y si le prestamos atención, podemos sentirla todo el tiempo. Si al mismo tiempo tomamos la mano de otra persona, sentimos una sensación física que está conectada con la continuidad mental de otra persona. Además, al mismo tiempo experimentamos la temperatura de la habitación. Esa es una sensación física que no está conectada con la continuidad mental de nadie. Experimentamos todas estas cosas al mismo tiempo que experimentamos imágenes, sonidos, olores y sabores. Intentemos probar esto y experimentarlo. Concéntrese en la sensación física de nuestra lengua en la boca, o el asiento debajo de nuestro trasero en la silla. También podemos experimentar la sensación física de la temperatura del aire y la brisa de la habitación sobre nuestra piel, así como la sensación de nuestra ropa en nuestro cuerpo. Es interesante. ¿Pueden sentir la ropa en su cuerpo? También se incluyen las sensaciones físicas, la sensación de movimiento o la sensación física de hambre. Bien, luego intenten experimentar los 5 tipos de información sensorial al mismo tiempo, porque de hecho los estamos experimentando al mismo tiempo. Imágenes, sonidos, olores, sabores y sensaciones físicas.
Todos están cambiando a ritmos diferentes. Intenten lamerse los labios. Podemos saborear nuestros labios y sentir la sensación física al mismo tiempo que escuchamos el tráfico afuera, vemos a todas personas estas en la habitación y olemos el aire. Formas de fenómenos físicos que solo la mente puede conocer. Como podemos ver, tenemos muchas cosas sucediendo en nuestro agregado de formas de fenómenos físicos. Al mismo tiempo, podemos tener formas de fenómenos físicos que solo la mente puede conocer. Intenten imaginarse una naranja en su mente. Incluso podríamos imaginar el sabor y el olor de una naranja o el sabor de una maravillosa taza de café. Podemos imaginarlo y experimentarlo, ya que es una forma de fenómeno físico, al mismo tiempo que podemos ver la habitación, escuchar el tráfico, oler el aire en la habitación, sentir la lengua en la boca y saborear la saliva. Todo esto puede suceder al mismo tiempo, y de hecho, sucede. Está el sonido de una voz en nuestra cabeza. Ese también es un objeto de la mente, ¿no? Es el ejemplo más común de una forma exclusivamente mental. Mientras experimentamos todos los sentidos externos, también podemos tener el sonido de una voz en nuestra cabeza, comentando, hablando o quejándose de algo, o lo que sea. Traten de notar estas formas de fenómenos físicos que se conocen mentalmente. Si es difícil imaginar el sabor u olor de una naranja, al menos podemos reconocer el sonido de una voz en nuestra cabeza. Primero noten esto y luego agréguenlo a las otras 5 formas de fenómenos físicos. Descubrimos que en cada momento ocurre una tremenda cantidad de cosas solo en este agregado de formas de fenómenos físicos. Debido a que existen estos 6 tipos diferentes de formas de fenómenos físicos, y cada uno de ellos está cambiando a cada momento a diferentes ritmos, comenzamos a darnos cuenta de que nuestra experiencia no es algo concreto y estático. Se compone de muchas partes diferentes que cambian constantemente. Uno de los principales objetivos aquí de la comprensión de los 5 agregados es de construir cada momento de nuestra experiencia y alejarnos de esta forma imaginada de experiencia como si fuera concreta y sólida, una que es siempre la misma. Por ejemplo, si estamos sufriendo una depresión, sabemos lo pesado que puede llegar a ser este tipo de sentimiento. Podríamos, por ejemplo, deconstruirlo y ver cómo está formado por muchas partes diferentes que están cambiando todo el tiempo. Preguntas. ¿Mi recuerdo de mi madre está relacionado con su continuidad mental, incluso si ya no está viva? El recuerdo de cómo se ve nuestra madre después de la muerte de nuestra madre, si estamos categorizando, es una forma que estaba conectada con su continuidad mental. Tenemos que tener cuidado aquí. Cuando sentimos la sensación física de tomar la mano de otra persona, por supuesto que estamos experimentando alguna sensación física. Lo que cada uno de nosotros siente, sin embargo, está asociado con nuestra propia continuidad mental. No obstante, ese objeto que sentimos, la sensación física del calor de la mano de alguien, está conectado con la continuidad mental de esa persona. Ambos están sucediendo al mismo tiempo. Depende del punto de vista desde el que lo miremos. Obviamente, cualquier cognición que tengamos, sin importar la fuente, está conectada con nuestra propia continuidad mental. ¿Y si es solo un recuerdo de un toque? Es lo mismo, ya sea el recuerdo de un toque o imaginar el toque. Podríamos imaginar el toque de algo que nunca hemos experimentado. Por ejemplo, vemos a una persona hermosa e imaginamos cómo sería tocarla. ¿Estaría eso conectado con mi continuidad mental? En cierto sentido, sí.
Esa experiencia estaría conectada con nuestra propia continuidad mental, pero el contacto de alguien más está conectado con la de ellos. Pero no pensemos en ello como algo concreto. Además, existen varios tipos de formas de fenómenos físicos que solo la mente puede conocer. Por ejemplo, podemos pensar en los átomos de nuestro propio cuerpo, los átomos del cuerpo de otra persona o los átomos de la pared. Estas no son cosas que se puedan ver con los ojos. Además, podemos pensar en la distancia astronómica entre el Sol y la Tierra. Aunque en realidad no podemos ver eso, podemos pensar en ello. Es una forma de fenómeno físico. Hay muchas cosas en este grupo. Durante los ejercicios me resultó bastante difícil enfocar la atención en tres cosas al mismo tiempo, como imágenes, sonidos y olores. Centrarse en todos ellos era imposible. Parece que tengo que perder la atención en algunos objetos para poder prestar atención a los otros objetos. ¿Es esto normal o debería poder ser consciente de todos ellos al mismo tiempo con claridad? Es normal que los seres humanos comunes, como nosotros, no prestemos la misma atención a la información que proviene de todos los sentidos. En realidad, la atención está en otro agregado, el agregado de otras variables que afectan. Como se me ha explicado, el problema del autismo, por ejemplo, es la severa incapacidad de censurar la cantidad de atención que se presta a todos los sentidos, de modo que toda la información ingresa de manera igual y muy fuerte. Es demasiado para procesar y, por lo tanto, una persona autista se apaga. Ese es el extremo del autismo. Mientras que si fuéramos un Buda, podríamos prestar la misma atención a todo simultáneamente sin ningún problema. Probablemente sea una fuente de ignorancia que creemos firmemente que cuando hablamos con alguien estamos realmente en contacto con su continuidad mental y que estamos realmente en contacto con sus sonidos, sensaciones y olores. ¿Cuánto estamos realmente en contacto con lo que está sucediendo en una continuidad mental ajena a la nuestra, en lugar de solo con lo que podemos ver directamente? Esa es una pregunta muy interesante. Es el mismo problema que cuando vemos un jarrón de flores. ¿Estamos viendo solo formas de colores o estamos viendo las flores? De manera similar, cuando escuchamos el sonido de una voz, ¿estamos escuchando solo sonidos o estamos escuchando a la persona que habla? Esto llega al tema que mencionamos en términos de consideración incorrecta. Pensamos que hay un yo o un tú que se puede conocer independientemente por sí mismo, como en quiero conocerte. ¿Puedo yo conocerte sin conocer el sonido de tu voz o sin ver tu cuerpo? ¿Existe un tú independientemente del sonido de tu voz, lo visible de tu cuerpo, la sensación física de tu tacto, etcétera, que pueda ser conocido? Esta es una pregunta muy importante para explorar. Es fundamental comprender la relación entre el yo y los agregados. ¿Se clasificaría la continuidad mental dentro de uno de los cinco agregados? Sí, la continuidad mental en sí se clasifica dentro de los cinco agregados en el agregado de tipos de conciencia. Transcripción de un seminario. Morelia, México. Abril de 2006. La siguiente parte a este audio que puedes encontrar en el canal es el agregado de las sensaciones. Gracias por escuchar.